haciendo honor al nombre de la mesa, yo lo primero que quiero es que cada uno de vosotros me digáis un poco qué es lo que consideráis que es el concepto de mejorar la calidad de vida en las ciudades, un poco lo que sería una ciudad habitable, ¿no?, para vosotros. Puedes empezar tú, si quieres, María Ángel. Vale. En primer lugar, muchas gracias por dar la oportunidad al Observatorio 2030 de participar en este debate tan interesante y creo que la ciudad habitable está muy relacionada con lo que hemos visto esta mañana, que es la calidad, ¿no? El hecho diferenciador de la arquitectura, el urbanismo y las estrategias precisamente se basan en esa calidad, ¿no? Calidad, como decía una de las ponentes, como bien común, dirigido a esa función social que tiene la arquitectura y el urbanismo, ¿no? Hablamos de ciudad habitable, pero a mí también me gustaría poner el acento para no crear desigualdades de ciudades intermedias, de pueblos y de territorios, ¿no? Cuando extendemos diríamos que a esa escalabilidad, ¿no? Para nosotros la ciudad habitable es la ciudad de proximidad, la ciudad densa, o el barrio de proximidad, ¿no? Ese que se recorre peatonalmente, que está dotado de una variedad de usos, vivienda, comercios de proximidad, equipamientos básicos como pueden ser farmacias, centros de salud y que están relativamente cerca, como decía, aplicando esa pirámide de la movilidad que pone en el centro el andar, porque va a garantizar una salud física y mental también. Y a la vez una mezcla de viviendas de tipología diferente, vivienda social, vivienda protegida, vivienda libre, y eso desde el punto de vista social está aparejado con los diferentes perfiles de familia, sus recursos económicos y demás, ¿no? Un barrio, un lugar tiene que estar dotado también de unas zonas verdes, lo hemos visto en algunos edificios, hemos visto algunas de las intervenciones, de tal manera que podamos llegar a ellas como máximo a 10 minutos, que esas zonas verdes sean accesibles, que permitan que cualquier persona con o sin discapacidad o persona mayor pueda acceder en igualdad de condiciones, ¿no? Y además debe permitir que las calles sean calles seguras, diseñadas con una perspectiva de género, con una vigilancia natural, ser visto y ver a las personas, ¿no? Y me atrevo a decir desde la parte social que todas esas intervenciones que hagamos en los barrios de las ciudades deben llevar la marca de la identidad, del sentido de pertenencia, ¿no? Todas las intervenciones que hemos visto hoy aquí tienen esa marca especial, ¿no?, para generar redes entre las personas, para que las personas se conecten, para que rescatemos, para que olvidemos la soledad y avancemos en todas esas interrelaciones. Y para ello, y termino, debemos tener en nuestros edificios, debemos tener espacios de comunicación con la ciudadanía, para que la propia vecindad que habita esos lugares tengan un espacio de comunicación. Y en el caso de la ciudad debemos tener esos espacios de encuentro para generar, como a mí me gusta decir, memoria emocional, ¿no? Es muy difícil no vincularnos a los lugares, porque todo lo que tenemos está vinculado al lugar y nuestra memoria emocional está vinculada al lugar. Por tanto, para mí esa es la calidad, eso es lo habitable. ¿Y en tu caso, Fernando? Pues nada, continúo yo. Lo primero, daros las gracias por invitarnos y encantado de estar en esta mesa. Nosotros representamos a empresas y a lo mejor vamos a tener una visión un poquito más práctica, más de los pies en la tierra. Entonces, os voy a vender mi producto, aparte de estar de acuerdo totalmente con lo que habéis dicho. Mi producto es que cómo se mejora la vida de la gente, pues haciendo reformas y haciendo rehabilitación, eso está claro. Está claro que si uno le pone un ascensor cuando tiene 3 plantas que subir y va cumpliendo años, pues eso mejora su calidad de vida, evidentemente. Si tiene mejor aislamiento acústico en una zona que tiene un ruido tremendo, mejora la calidad de vida. Y si térmicamente aísla su casa, decía antes José Luis de Soler Palau, que la gente percibe que su casa está bien aislada, lo cual sabemos todo que es falso. Entonces, si llegamos a saber y la gente llega a percibir la mejora que tiene con la rehabilitación de su casa, con el aislamiento de su casa, y logramos que estas casas sean mucho más aisladas, va a haber un ahorro de energía bestial. Y ese ahorro de energía, al final, pone el dinero de la gente
que pueda tener la posibilidad de gastarlo en otras cosas, con lo cual, si uno gasta en ocio, por ejemplo, en vez de en electricidad, pues está ganando calidad de vida. Entonces, bueno, mi planteamiento es muy práctico. Desde luego podemos hacer cosas que mejoren la calidad de vida y hay algo tan fácil, tan fácil no, pero tan notorio como puede ser la reforma y la rehabilitación de nuestras casas. Vale. Entonces la siguiente pregunta, que además iba a empezar también contigo, sí. es todo eso, como tú dices, hay que bajarlo luego a tierra, ¿no? Sí. Y hay muchos retos para hacer esto, ¿no? Cuando estuvimos hablando sobre la mesa, decíamos que uno de ellos, que todo el mundo además conoce porque lo hemos oído hablar ya en todos los sitios, es la falta de profesionales, de atraer a gente que sea capaz de luego llevar a cabo esas rehabilitaciones. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cómo lo enfocas? ¿Qué retos? ¿Qué soluciones? Lo que está claro es que hay unos retos enormes. Se han hablado, antes también se ha comentado. Estamos hablando muy alegremente de que hay que hacer 300.000 viviendas, rehabilitar al año. Estamos rehabilitando ahora 30.000. Entonces, a ver, me decís cómo se consigue eso, porque es una cosa muy complicada. Entonces, ahora mismo las empresas que estamos en el sector no somos capaces de poder dar respuesta a ese desafío. Entonces, hay que buscar varias soluciones. Entonces, soluciones. Una es incorporar gente al sector. ¿Cómo se incorpora gente al sector? Pues lo que hay que hacer es mejorar la reputación, que los jóvenes, las mujeres, colectivos desfavorecidos, lo que sea, podamos formarles, podamos hacerles atractivo el sector para que se metan en nuestras obras. Entonces, sabemos que ahora hace falta una formación, no es como antes, que uno iba por la calle, cogía a uno y decía, ponte en el andamio y tal. Ahora hay que tener una formación, entonces hay que facilitar esa formación. Entonces, por un lado, conseguir más mano de obra, también se puede traer mano de obra afuera, eso estamos también trabajando en ello. Otra cosa importante es la industrialización. En la rehabilitación también tiene lugar, se habla últimamente mucho de industrializar. Parece difícil en rehabilitación, pero ya se están haciendo cosas y la verdad es que funciona muy bien. Digitalizar las empresas. Otra cosa que podemos hacer es meter empresas que ahora mismo están haciendo reforma, adaptarlas para que hagan rehabilitación. Para eso en la asociación tenemos acciones para que puedan, digamos, mejorar o subir ese peldaño. En sí hay muchas acciones que se pueden hacer. Yo he oído por ahí cifras que se habla de 700.000 personas que hacen falta en el sector. Para nuestro entender eso es mucho, no hace falta tanta gente, pero sí hace falta cambiar ciertos paradigmas que hasta ahora se venían llevando. Y otra pregunta que es ahora para ti, María Ángel, además justo lo han mencionado antes, es sobre cómo las personas todavía, el ciudadano medio, no está como concienciado, no ha calado en las personas normales de las casas, que tienen que rehabilitar, las ventajas y por qué deberían, y incluso realizar una inversión en lo que buenamente puedan, ¿no? Entonces, ¿tú cómo crees que se podría mejorar la comunicación y concienciar de estos beneficios a las personas, ¿no? que bueno, pues están en su casa pensando incluso que es eficiente energéticamente y no lo es? La verdad que es una paradoja, ¿no? Porque estamos en una sociedad donde la obsolescencia de todos los productos nos lleva como a querer cambiar rápidamente ese producto, pero claro, un hogar no lo puedes cambiar. Yo creo que hemos ido dejando en este último tiempo esa cultura del mantenimiento al lado y yo creo que es el punto de partida para rehabilitar y regenerar. Y entrando en la materia, una de las cuestiones que hemos detectado en un estudio reciente que se ha llevado a cabo desde el CESCAE con asociaciones vecinales, precisamente es el que tienen un desconocimiento muy grande de los beneficios que le puede aportar la rehabilitación y la regeneración urbana. Y en este caso, a mí me parece que sería muy interesante lanzar algunos planes de comunicación prolongados en el tiempo. Es decir, prolongados en el tiempo, no es un plan de comunicación puntual, ¿no? Es decir, hacer productos comunicativos muy cercanos a la población, con su mismo lenguaje, con un lenguaje muy accesible, explicándole claramente cuáles son esos beneficios. Y yo pondría el acento en la salud física, social y mental, ¿no? Esa es una de las cuestiones. Creo que es muy importante seguir apostando por las oficinas de rehabilitación, tanto las que están situadas en las comunidades autónomas, porque como todos sabemos, las transferencias en vivienda están en las comunidades autónomas, como la red de oficinas que depende del CESCAE, ¿no? del Consejo, porque la labor que realizan es la de asesoramiento, pero también acompañamiento en procesos muy complejos, como es el proceso de llevar a cabo y de materializar ayudas en rehabilitación.
Nosotros recientemente hemos hecho una investigación, una metodología, y hablamos también de las agencias de impulso en la regeneración urbana. Es decir, crear equipos multidisciplinares insertados en los barrios, porque ese acompañamiento es fundamental. Sigo. Otra cuestión que me parece importante es crear un itinerario. Se ha hecho desde el CESCAE. La Confederación de Vecinos, vecinales, junto a las oficinas han ido haciendo una ruta por los colegios. Eso también conciencia a la sociedad, ¿no? Saber cuál es el rol de cada agente, porque el administrador de fincas, que forma parte de toda esta cadena, es básico y fundamental para concienciar, pero también las empresas grandes y las empresas pequeñas. Y para terminar y no alargarme, me parece muy importante. Aquí hemos expuesto hoy actuaciones en rehabilitación patrimonial, alguna de algún edificio, sobre lo físico. Pero ¿qué queremos? Regenerar también la piel social. Regenerar a las personas que habitan en esos lugares. Entonces, indudablemente, tienen estas operaciones que venir acompañadas de proyectos sociales. Proyectos sociales en función de los lugares. Pongo el ejemplo, barriadas sociales. Aprovechar proyectos sociales que puedan, de alguna manera, capacitar a lo mejor a personas desempleadas y que les puedan dar después un objetivo final que sea el empleo vinculado a la construcción. O sea, esa pueden ser algunas de las medidas, ¿no?, que podríamos, todas basadas en la concienciación y de manera permanente. Las acciones puntuales están bien, pero lo que cala es actuaciones mucho más... Es una cuestión de cultura, ¿no? De que sea... Sí, vale. Ahora esto es una pregunta a debate que os lanzo para que entre vosotros dos lo comentéis. Y vamos a hablar de rehabilitación integral versus pequeñas intervenciones. ¿Vale? Sobre todo hablando de lo envejecido que está el parque de viviendas. ¿Vosotros qué tipo de rehabilitación pensáis que tiene un mayor impacto precisamente en la mejora de la calidad de vida? Y, bueno, el motivo por el que pensáis que más una que otra. Si te parece, voy a puntualizar un poquillo, bueno, apoyar realmente, ¿eh? Yo creo que es verdad que la difusión es imprescindible, el hacer proyectos demostrativos también. Y, aparte de los motivos que tú decías, yo creo que hay que ir también al bolsillo, que la gente eso también le funciona. Es decir, cuando la gente sepa lo que se ahorra y sepa lo que se revaloriza la casa, eso es básico. Entendemos nosotros que la rehabilitación va a ser un tema viral, es decir, en cuanto empiece a haber... Ya hay barrios en Madrid que empieza a haber bastantes actuaciones, se van corriendo uno a otro y la verdad es que eso va a funcionar. Entonces, lo que nosotros decimos no es que, ya hablando de lo que te estabas comentando, no es que hay que contraponer una cosa a la otra. Nosotros decimos que se puede sumar. Nuestra asociación tiene dos R's, una es rehabilitación, otra reforma, entendiendo rehabilitación como una actuación más del conjunto del edificio y reforma una actuación más puntual. Y entendemos que las propias reformas, evidentemente las rehabilitaciones, el tema de eficiencia, digamos que lo tienen claro, pero en las reformas también habría que meter la eficiencia. Ahí quizás hay un tema y es que el prescriptor prácticamente muchas veces es el propio constructor. Habría que dar algún tipo de ayudas, algún tipo de beneficio fiscal para que en las propias reformas también metamos eficiencia. Hay que darse cuenta que se transmiten 470.000 viviendas al año, de esas se hacen reforma en gran parte de ellas. Pues bueno, si queremos conseguir 300.000, si conseguimos unos cuantos miles a través de eso, pues también puede ser. Entonces, vamos, las dos actuaciones desde luego son interesantes. También es verdad que las de gran escala, como se han querido promocionar en estos, con los fondos Next, son muy complicadas porque van muy despacio. Las actuaciones de barrio todos sabemos que son difíciles. Las actuaciones en edificios están funcionando muy bien. Hay el problema ahora de los plazos, pero vamos, hay que ver cómo se sigue acelerando la rehabilitación, incluso sin ayudas también. Hay que contar esos escenarios. Podemos estar hablando muchas horas de esto, pero bueno, yo creo que un poco como resumen es lo que te he dicho. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Fernando. De hecho, actuar está en función de cómo se encuentre en ese momento el parque de vivienda o el edificio en concreto. Hemos visto hoy ejemplos de actuaciones que tienen que ser muy personalizadas en el lugar, aplicando la arquitectura del momento, ¿no? Pero sí que es verdad que hablaba
Touza, creo que aumentaba la definición de rehabilitación, ¿no? Rehabilitar es dar una segunda oportunidad y nuestro parque de vivienda realmente está envejecido y y vamos haciéndonos mayores, con lo cual, ¿qué ocurre? Que aparecen unas necesidades vinculadas también a las exigencias de sostenibilidad, la normativa, que hacen más potentes las actuaciones integrales. Actuaciones integrales, y sí pongo el acento, en este caso hemos oído hablar mucho de la eficiencia, hemos oído hablar también de la funcionalidad, pero también quiero poner el acento en la accesibilidad, sin lugar a duda, ¿no? Creemos que para renovar de manera integral, esa renovación integral lo que va a permitir es una nueva oportunidad al bien, al inmueble, y a la vez una nueva oportunidad de vida para las personas que habitan ese lugar. Pero indudablemente, como decía Fernando, cuanto más grande es esa rehabilitación, esa regeneración es más complicada. Encontramos más barreras de financiación, incluso normativa, ¿no? Las actuaciones de regeneración urbana tienen que llevar aparejado una flexibilidad del planeamiento para que se puedan llevar a cabo. Deben ir muy de la mano no solo de las empresas que construyen y promueven, claro, sino también de las personas que habitan ese lugar como eje transversal, ¿no? Yo creo que coincidimos en que tenemos exactamente, luego habrá acciones más puntuales que mejoren un edificio, donde entra más la pequeña empresa a lo mejor, ¿no? Yo creo, vamos, si te parece, yo creo que es verdad que las empresas, lo que ha ocurrido en los últimos años, que las empresas grandes han visto en el nicho de la rehabilitación un buen negocio, se han querido meter y chocan un poco con la particularidad que hablabais antes, las comunidades de propietarios, esa labor prácticamente de asistencia social que a veces ocurre en estas rehabilitaciones. Claro, cuando tú le dices a un tío de una gran empresa que tiene que ir a una reunión de propietarios a las 8 de la tarde, pues se corta las venas. Entonces, digamos que ese tema es importante. Entonces, las grandes empresas han metido y se han dado cuenta de que es un mercado muy, muy complicado. Y yo creo que nosotros, las empresas que ya llevamos muchos años haciendo rehabilitación, sabemos de eso y yo creo que es interesante el que se cuente con nosotros mucho para este aspecto. Entonces, bien, la verdad es que lo que decía antes, que hay que conseguir que se ponga en marcha esto, es un tema que arrancará lento, pero estoy convencido que va a funcionar bien. Sucederá. Y ya entonces, para cerrar la mesa, un último pensamiento, conclusión, algún punto a destacar que queráis añadir alguno. Pues yo, un poco enlazando con lo que comentaba Fernando, yo creo que hay que hacer también un estudio muy exhaustivo de los perfiles de familia para hacer un impulso de ayuda y de subvenciones, agilizar todos esos procesos, conectar toda la cadena de valor del sector, ¿no? Y como último, una llamada de atención. Me voy a permitir el lujo de llamar la atención de Europa. Porque está muy bien poner fondos para adaptarnos a la emergencia climática, que es necesaria y que nos va a venir para futuras generaciones, conservar nuestro planeta, pero tampoco podemos perder de vista a las personas. Y ya que Europa tiene un pilar de derechos sociales, que a mí no me gusta hablar de derechos sociales, me gusta hablar de derechos, de igualdad, creo que Europa también tiene que poner fondos para mejorar la accesibilidad de nuestros entornos de manera contundente, porque habitualmente esa parte de la accesibilidad va a remolque de la ayuda a la eficiencia energética. Y yo creo que es necesario porque nuestra Europa se está envejeciendo, porque beneficia la accesibilidad a todas las personas y además no solo mirando la accesibilidad física, sino otras accesibilidades, la sensorial y la cognitiva. Y esa es un poco mi conclusión, la igualdad de oportunidades y el que Europa se dé cuenta que también tiene que poner el acento en esa mirada. Pues yo, para acabar, sí me gustaría, ya que lo has nombrado Europa, pues un poco exponer que yo creo que se va a hablar mucho en estos próximos meses de la nueva Directiva Europea de Prestaciones de los Edificios, la famosa EPBD. No sé si los técnicos que están aquí todos se lo han estudiado, si no, conviene que lo hagan porque eso entra en vigor a final del año próximo. Entonces, va a requerir una serie de
prestaciones a los edificios, que aparte de esos bulos que han salido y tal, va a haber unas necesidades de rehabilitación, unas necesidades de prestaciones, y tenemos que verlo los técnicos, las empresas, como una oportunidad para mejorar. Y no una imposición y tal. Entonces yo creo que es muy importante. Hablabas antes del tema de la realización de reformas integrales, de rehabilitaciones integrales. La EPBD, por ejemplo, habla del pasaporte. Nosotros hablamos antes de cómo era la rehabilitación integral en fases coordinadas. Bueno, pues el pasaporte es lo mismo. Es decir, que un edificio se pueda reformar a lo largo de los años con una hoja de ruta clara y tal. Eso es una cosa muy interesante. Habla del tema de facilitar financiación. Hay una serie de cosas que dice la normativa que yo, vamos, brindo que todos la conozcamos, pero ya digo que los próximos meses va a estar muy en el candelero. Y luego, por terminar y ya por decir un poco un eslogan, es el que decimos siempre, que este es un tema viral, entonces tenemos que pasar de la desconfianza que genera ahora la rehabilitación, estos procesos de renovación de edificios, de comunidad de propietarios, pues pasar de esa desconfianza que hay ahora a la envidia. Es decir, tenemos que pasar a que la gente vea al vecino que reforma, que rehabilita, y dice, coño, vamos a hacerlo también nosotros porque vamos a revalorizar la casa, vamos a vivir mejor, vamos a gastar menos y vamos a tener un edificio mucho más habitable y nuestra calidad de vida va a aumentar. Entonces yo creo que un poco esa sería la conclusión, si os parece. Perfecto. Pues muchísimas gracias a los dos por vuestra intervención. Gracias. Y por nuestra parte, pues esto ha sido todo. Espero que os haya sido interesante.